Son las 10:26 de la mañana y a esta hora damos inicio a nuestra primera entrevista. Yo sé que muchas mujeres y hombres también están sufriendo por este problema y no saben qué hacer, cómo controlarlo, a qué se debe. Las varices, ajá, esa va a ser mi característica, ajá. Mambrillos. Para esto hemos traído al doctor, hemos invitado al doctor, quien ha venido muy gustosamente, Julio Peralta Rodríguez, cirujano cardiovascular del CISOL de Camaná, y con él vamos a hablar del problema de las varices. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, encantado de estar acá con ustedes. Doctor, ¿qué son las varices? Bueno, las varices es una enfermedad de las venas que principalmente afecta a las venas del sector de las extremidades inferiores, que se produce por una alteración de unas válvulas que tienen estas venas y hace que la sangre, en vez de subir hacia el corazón, gran porcentaje de la sangre regrese hacia la parte, digamos, más declive, y estas venas se dilatan y producen una serie de síntomas. En realidad las varices viene a ser un signo de la enfermedad que se llama insuficiencia venosa. Insuficiencia venosa superficial. O sea que debe haber también una que está por dentro, profunda. Claro, o sea, en las piernas las personas tienen dos sistemas de venas. Una que es profunda, que está cerca a los huesos y muy, digamos, en el plano muscular, y otra que está muy superficial, que está en el tejido celular subcutáneo, que es la grasa que está debajo de la piel, que son las venas superficiales. Generalmente las que más se notan y más se enferman son estas venas que están más superficiales. ¿Está relacionada una con otra? ¿Tiene algo que ver que las superficiales? Tienen una comunicación. Imagínate que es como una carretera, dos carreteras que tienen vías de comunicación transversal, y las dos tienen su función, pero fundamentalmente la que más se afecta son las venas superficiales, que son las que sufren, digamos, los efectos de una serie de factores que van a determinar el inicio de la enfermedad. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas principales que se quejan los pacientes es dolor en las piernas, pesadez, algunos refieren escozor, otros refieren sensación de quemazón en las piernas, calambres nocturnos, como síntomas. Y como signos, algunos pacientes van, sobre todo, encuentran lesiones de venas como arañas vasculares, que le llaman, tengo arañitas. Otros que ya presentan venas de mayor calibre, de grosor, que están dilatados. Y otros que ya, cuando la enfermedad está muy avanzada, presentan, digamos, signos como pigmentación de la piel de los tobillos, o sea, la piel se pone muy marrón y se pone más dura, y la parte final, digamos, del cuadro clínico son la presencia de úlceras y cicatrices, ¿no? Úlceras y cicatrices en el lugar afectado. En el lugar afectado. Doctor, ¿y quiénes padecen esta enfermedad? ¿Quiénes están propensos a tener varices? Bueno, hablemos de prevalencia. Estamos hablando de que aproximadamente un 30 a 40% de las mujeres padecen varices. Del 30 al 40%, o sea, es altísimo, cerca de la mitad ya. Así es alto, es alto. En el caso de los varones es de un 15 a 20% que presentan, de la población mundial, presentan, ¿cómo se llama?, también varices. Ahora, la frecuencia de varices aumenta con la edad. En pacientes mayores de 60 años, mujeres, puede alcanzar hasta 60% de prevalencia de enfermedad. O sea, de 10 mujeres, 6 varones van a tener, ¿cómo se llama?, enfermedad varicosa. Y en el caso de hombres, de 10 varones, 4 van a tener enfermedad varicosa cuando son, digamos, mayores de 60 años. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué las mujeres somos más propensas a tener varices que los hombres? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, uno que es importante, un factor que es importante es el tema hormonal. En el caso de las mujeres, la presencia de la progesterona favorece, digamos, a la enfermedad varicosa, a la insuficiencia venosa superficial.
Y la progesterona es una hormona que se eleva en los niveles sanguíneos en las pacientes mujeres en la segunda etapa, en la segunda quincena, digamos, del periodo menstrual. O sea, entre periodo menstrual y periodo menstrual, los últimos 15 días, los niveles de progesterona se elevan y esto hace de que la enfermedad varicosa aumente. Y los pacientes lo refieren así, ¿no? Las molestias las presentan más en ese periodo. Y cuando las mujeres se embarazan, también hay, como se llama, una elevación importante de progesterona en los primeros meses, y esto también hace de que las pacientes embarazadas empeoren, digamos, el cuadro de su enfermedad. Doctor, pero ¿y cómo podemos prevenir las mujeres? Porque ¿cuáles son las causas, para empezar, que nos den las varices? ¿El uso de tacones puede ser algo? Bueno, hay, digamos, hablemos de causas y de factores que coadyuvan a que la enfermedad se desarrolle. Dentro de las causas tenemos el tema de que esto es una enfermedad con alto índice, digamos, de herencia. Padres que tienen varices, los hijos tienen una alta probabilidad de padecerla. Hay causas congénitas que son... ¿El peso? Eso ya son factores, digamos, que coadyuvan a la enfermedad, como el peso, como la ropa ajustada, que usan más sobre todo las medias damas. elásticas. Las medias elásticas, más bien, si son especiales para varices, tienen un efecto positivo sobre la enfermedad. ¡Qué bueno! Así es. Pero las medias, como antes usaban las señoras que usaban ligas a nivel que te apretaban la rodilla. Era como un torniquete que evita que la sangre, digamos... Y ahí se acumula más la sangre y ahí se te rompen las venas. Y ahí venas. se dilata más las venas y se distienden y se forman las varices, ¿no? ¿Y tiene algo que ver con el tema de rascarse mucho la piel? ¿Como no, en el tema de las estrías? No, pero lo que sí, más bien, las varices, la éstasis venosa produce escozor. Entonces un paciente que tiene varices tiene demasiado escozor. Y muchas veces el rascarse tan agresivamente se hacen heridas y infectan, digamos, las venas superficiales y produce una complicación de la enfermedad varicosa, que son las tromboflebitis, ¿no? O sea, infecciones de algunas porciones de vena que producen una fuerte inflamación, enrojecimiento, y que se complica obviamente con una celulitis, ¿no?, de la piel, o sea, una infección del tejido celular circundante a la vena. ¿Y lo más grave que le podría pasar a una persona con varices en las piernas? Lo más grave, la complicación más seria que acarrea la enfermedad varicosa, sobre todo cuando es avanzada y tiene dilataciones muy importantes, es que se formen coágulos en estas venas dilatadas, que son como bolsas. La sangre no circula libremente, está haciendo una rémora, digamos, en estas dilataciones, y estos coágulos pueden ir a través de las venas al corazón y de ahí a los pulmones y producir lo que se llama una tromboembolia pulmonar, que es causa de mortalidad. Otra causa que puede producir también estos coágulos que viajan es que se queden en el camino y obstruyan las venas profundas, y es otra patología que se llama la trombosis venosa profunda, que puede poner en riesgo la extremidad inferior. O sea, que podría correr el riesgo de que la persona termine siendo amputada. Puede, si es que no es debidamente tratada y oportunamente tratada. Entonces vemos que hay complicaciones extremas hasta la muerte, que afortunadamente no son la mayoría de casos, y también hay complicaciones menores graves cuando el paciente deja que la enfermedad avance, que son básicamente la presencia de úlceras, heridas crónicas que no sanan, que no cierran, generalmente la zona de los tobillos, que imposibilitan al paciente de poder, digamos, deambular, hacer su actividad física normal, ¿no? Doctor, ¿y por qué en los tobillos? ¿Porque será que es porque donde está todo el peso? Es el punto más declive, ¿no? Imagínate que la sangre que sube de la parte más distal del cuerpo sube por efecto de la contracción muscular. Cada contracción muscular hace que la sangre suba hacia la parte más proximal del corazón, y las válvulas de las venas, que son como unos digamos, recipientes que se cierran, evitan que la sangre regrese a su punto de origen y avance como escalera, ¿no? Cuando estas válvulas se hacen disfuncionales, o sea, no cierran bien, la sangre regresa y obviamente va llegando cada vez a la parte más distal, que son la zona de tobillos, y ahí es donde más se congestionan
la sangre y las venas, ¿no? En las venas. Doctor, bueno, ya sabemos cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, que son los fuertes dolores, ¿no? Y el tema de que ya usted va viendo si es que en su piernita, en sus tobillos, se va generando estas llamadas arañitas. Entonces, cuando vemos que esta situación se está dando, en el caso de las mujeres o los hombres también que nos están viendo, ¿cuál es la manera de prevenir, de no llegar hasta estos puntos extremos? O en el caso de que no tengamos, pero sepamos que nuestra mamá tiene, nuestra familia tiene, ¿cómo podemos hacer para prevenir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, dentro del manejo de las varices, hay dos formas de tratamiento. Uno es enfocar el tratamiento a través de un diagnóstico adecuado, y el otro es medidas de prevención, que es lo que tú me estás preguntando, ¿no? Para evitar que la enfermedad avance. Desgraciadamente, la enfermedad varicosa es una enfermedad progresiva, o sea, no existe una pastilla que lo trate y desaparezca la enfermedad. La mayoría de medicación de tipo clínico médico lo que hace es, digamos, aliviar los síntomas y evitar que la enfermedad prospere de manera rápida. Entonces, esto, digamos, como en el caso de las medias elásticas, o lo que nosotros llamamos elastocompresión, puede evitar de que las varices se desarrollen más rápido de lo que normalmente se haría si es que no se usara esto. Esto podría ser una medida preventiva. Otra medida preventiva es los hábitos higiénicos que nosotros le llamamos desde el punto de vista de salud, como es el no usar ropa ajustada, sobre todo fajas a nivel de la cintura o ligas a nivel del muslo. Las ligas solamente para ocasiones especiales, por favor, señoras, no siempre. Ocasionalmente, sí. Claro que sí. Las piernas cruzadas, por ejemplo, el hábito de estar con piernas cruzadas es malo porque eso... ¿Ay, sí? Así es. Y yo paro con las piernas cruzadas, doctor, ya, entonces voy a sentarme bien. ¿Y por qué? Pero si las mujeres estamos acostumbradas y nos dicen... Al usar las piernas cruzadas, presionas las venas que están en la pierna y evitas que el retorno sea adecuado. O sea, el hecho de cruzar la pierna funciona como una especie de torniquete, obviamente parcial, pero definitivamente eso también. El uso de cualquier tipo de calor a nivel de las piernas también favorece el desarrollo de las varices. Por ejemplo, las estufas que muchos utilizan en invierno cerca a los pies, ¿no? Eso también produce que las venas se dilaten y se empeoren. De ahí de que nosotros, por ejemplo, en CISOL, la mayor cantidad de pacientes que atendemos y vemos son pacientes que vienen de áreas cálidas del país, como de Ica, Cañete, de Piura, de Trujillo, que son zonas muy calurosas, ya que el calor, digamos, contribuye a que se produzca una venodilatación y eso favorece al desarrollo de la enfermedad. Ahora, estos son, digamos, medidas preventivas. En cuestión de dieta, por ejemplo, no es importante, no hay ningún, digamos, alimento que favorezca el desarrollo de la enfermedad varicosa. O que lo prevenga. Pero sí hay alimentos que, de alguna manera favorecen a que no se desarrolle esto. Como básicamente todos los cítricos tienen la ventaja de favorecer a darle un mejor tono a la pared vascular venoso. De ahí de que una dieta rica en vitamina C es adecuada, ¿no? O sea que ya saben, tienen que tomar harto juguito de naranja, su mandarinita por ahí, bastante cítrico para prevenir esta enfermedad. Y vamos a empezar a leer y a ver las preguntas que tiene la gente en las redes sociales. Si usted está conectado a través de la página web, puede ingresar al Twitter o al Facebook y hacer su consulta. Tenemos aquí a Joaquín, dice, ¿cuántos tipos de varices hay, doctor? Bueno, nosotros clasificamos a las varices de acuerdo a la gravedad digamos, de la enfermedad. Entonces se hablan de seis clases o grados de enfermedad de las varices, del 1 al 6. El grado 1 es un paciente que tiene insuficiencia venosa, pero no es sintomático, que al examen que se le realice se puede encontrar, pero el paciente no es sintomático. El grado 2 es cuando el paciente ya presenta las famosas arañitas, que se aparecen fundamentalmente en los muslos o en las zonas cercanas a la rodilla. El grado 3 ya son venas o varices reticulares, que son más gruesas, de aproximadamente 3 milímetros, 4 milímetros, que son notorias, y el paciente puede sentir algunos síntomas ya como malestar, pesadez,
El grado 4 ya es cuando se notan estas varices voluminosas hasta sobresalen, que ¿no? sobresalen como serpientes en las piernas. Y el grado 5 es cuando ya es un paciente que ha tenido heridas que han cicatrizado, ¿no? Entonces uno encuentra cicatrices en la pierna por heridas antiguas. Y el grado 6, que es el grado final, digamos, de las varices, es cuando ya el paciente tiene úlceras activas que generalmente se como complican. bolas. Son heridas grandes, como que hubieran perdido gran cantidad de tejido. Estamos hablando de 2, 3, 4 centímetros de diámetro, que son heridas crónicas que no cierran. El paciente va a la consulta y uno le pregunta desde cuándo está con esta herida y le dicen 1 año, 2 años, 3 años, son heridas que no cierran, ¿no? Uh-huh. Doctor, Así me es. imagino que las personas que tienen diabetes en este caso también se complicarían. Obviamente, porque el paciente diabético lo que tiene es una microangiopatía que afecta básicamente la parte arterial, ¿no? Las arterias y las arteriolas, y evita de que haya una circulación adecuada y por lo tanto los tejidos son más débiles. Y si a eso se aúna que tiene enfermedad varicosa, es mucho más complicado en estos pacientes, ¿no? Doctor, ¿y la edad promedio de una persona para que sufra esta enfermedad cuál es? ¿La adultez, juventud? Como te comentaba, se presenta desde los 20, 30 años que los pacientes comienzan a sentir las molestias. El dolor, ¿no? El dolor, la pesadez, la sensación de escozor, desde calambres. Los 20, 30 años, joven. Y, ¿cómo se llama? A partir de los 60 años, esto ya es mucho más notorio, ¿no? Uh-huh. Vamos a seguir leyendo entonces las consultas que nos tienen las personas a través de las redes sociales. Víctor dice: ¿vuelven a aparecer o desaparecen para siempre en el caso de que se haga el tratamiento? Dice que hay un tratamiento láser, doctor. Así es. Mira, en CISOL, por ejemplo, nosotros tenemos un tema de mucha responsabilidad en el manejo de los pacientes con insuficiencia venosa. Y la responsabilidad parte desde que la atención de los pacientes con enfermedad varicosa debe ser primero atendida por médicos de la especialidad. ¿A qué especialista tenemos que ir? Tienen que ir a cirujanos cardiovasculares, que son los especialistas en el país que se encargan del manejo de este tipo de enfermedad. Cirujanos cardiovasculares. Ellos son los que se encargan de la patología vascular, y obviamente dentro de la patología vascular está el grupo de las enfermedades venosas, y dentro del grupo de las enfermedades venosas están las varices. Ahora, cuando el paciente acude a un médico, el médico ahí va a hacer lo primero un diagnóstico adecuado, y dentro del diagnóstico adecuado implica un estudio que se llama el ecodoppler, que es una ecografía como el que normalmente se hace para ver a los bebés cuando la mamá está embarazada, pero se hace esta ecografía de todas las piernas, desde la zona inguinal hasta el tobillo, y esta ecografía tiene una función especial que se llama el Doppler color, que nos permite medir el flujo de la sangre a través de la vena, y nos permite valorar la cantidad de reflujo sanguíneo en las venas, uh-huh, y también nos permite valorar los segmentos y porciones y venas que están afectadas. Una vez que se ha hecho este diagnóstico adecuado, el médico puede establecer qué tipo de tratamiento le corresponde a este paciente. Le puede corresponder, si es una cosa leve, tratamiento médico con algunas pastillas o medias elásticas, o le puede corresponder de repente escleroterapia, que son unas inyecciones con unas soluciones que esclerosan la vena, sobre todo para las arañas, claro. Directo a la variz. Y finalmente, cuando ya la enfermedad es severa o de moderada a severa y que afecta a los troncos superficiales, en ese caso la propuesta terapéutica que le corresponde al paciente es el tratamiento con lo que se llama la safenectomía, que es un tratamiento convencional, o el tratamiento con láser endovascular o radiofrecuencia endovascular. O sea, hay una gama de posibilidades terapéuticas dependiendo del tipo y grado de enfermedad que tiene el paciente. Ahora, en el caso de que se haya hecho las 3 últimas esquemas terapéuticos que te hablo, que es la flebectomía, el láser endovascular o la radiofrecuencia endovascular, lo que se trata ahí básicamente son los troncos que están insuficientes, y la posibilidad de que esta vena vuelva a enfermarse no existe, porque esta vena está totalmente disfuncional. Lo que puede pasar es
de que las otras venas que quedaron, porque al paciente le quedan otras venas que están sanas y que por lo tanto no son tocadas, como esta es una enfermedad evolutiva, puede ser que estas venas, con el tiempo, si el paciente no sigue un régimen de cuidado, puedan enfermarse. Y entonces mucha gente piensa que la enfermedad volvió en la misma vena. Lo que no está entendiendo es que esta enfermedad, digamos, ha recrudecido en otras venas que estaban sanas por no haber tenido el cuidado correspondiente después de la operación. O sea, la operación soluciona el problema de la vena afectada, pero no soluciona digamos, la predisposición genética que tiene el paciente de seguir enfermando las otras venas que están sanas. Por lo tanto, después de una intervención, el paciente debe seguir con un tratamiento de elastocompresión, medias elásticas y controles periódicos, ¿no? Perfecto, doctor. ¿Y habrá algún método casero, doctor, en todo caso que no quiera someterme a algo quirúrgico o algo más médico? No, como te digo, no hay. No, desgraciadamente. Ni siquiera la alimentación. Usted dijo que el tema de los sitios, ayuda, pero no. Hacer ejercicio. No. El ejercicio es bueno. El ejercicio, todo lo que implique, digamos, que los músculos de las piernas se contraigan, es bueno. O sea, por lo tanto, el footing, las carreras, la bicicleta, la natación, todo eso es favorable. Lo que no es bueno para las varices es, por ejemplo, los abdominales, las pesas, porque todo lo que implique pujar, o sea, al momento que uno hace un esfuerzo, puja, todo lo que implique pujar dificulta el retorno venoso y dilata las venas, y eso, ¿cómo se llama?, empeora la enfermedad. Entonces, hay ciertos tipos de ejercicios que puede hacer la persona que sufre insuficiencia venosa y otros que están contraindicados, ¿no? Doctor, acá hay una consulta de Rocío y dice que ella está tomando pastillas anticonceptivas y que sus amigas le han dicho que eso le puede ocasionar varices. No. El tema de los anticonceptivos está contraindicado más bien en pacientes que tienen varices. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos tienen, digamos, como un efecto colateral ser protrombogénicos, es decir, de que la sangre más fácilmente forma coágulos. Y si un paciente tiene las venas dilatadas, estas venas dilatadas, como te comenté anteriormente, la sangre no circula libremente, hace una rémora, y esta rémora, o sea, se enlentece el flujo, favorece que se formen coágulos, y estos pueden producir lo que te dije, una trombosis venosa profunda o una tromboembolia pulmonar. Si este paciente toma anticonceptivos que tiene, digamos, como efecto formar más rápidamente coágulos, entonces se suman dos factores de riesgo para que se pueda producir estas dos complicaciones, la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Por tal razón, si una paciente tiene varices, el ginecólogo o su médico tratante le debe advertir de que no debe tomar anticonceptivos de tipo hormonal. Le debe proponer otro tipo de anticonceptivos que no sea precisamente de tipo hormonal, ¿no? Doctor, ¿y el uso de tacones, pregunta Claudia, puede producir problemas con las varices? No produce varices, pero sí, digamos, dificulta de que las pantorrillas tengan un efecto de bomba. Es decir, al tener el talón muy elevado, la pantorrilla, los músculos de la pantorrilla, que son los gemelos, los sóleos, no se contraen adecuadamente y por lo tanto el efecto de bomba de los músculos para impulsar la sangre a través de las venas hacia el corazón es menor. En todo caso se podría usar, pero que no sea constante. Ocasionalmente sí, los zapatos de altura mediana son indicados, no hay ningún problema, o los planos también, pero taco alto dificulta que la pantorrilla cumpla la función de bomba con respecto a las venas, ¿no? Doctor, tenemos una última consulta. Adriana dice, ¿qué tratamientos médicos estéticos existen para eliminar las varices? Bueno, esta sí es una muy buena pregunta porque de alguna manera está relacionado al servicio que ofrece los hospitales de CISOL a los pacientes que acuden en busca de tratamiento y como te mencionaba, existen varios tipos de tratamiento de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Todos estos tipos de tratamiento dependen del grado de enfermedad. Y en el caso de ella,
menciona una parte que es importante, porque el paciente cuando acude al médico básicamente busca dos cosas. Uno es alivio de los síntomas, es del decir, dolor. del dolor, pesadez, que no quiere tener calambres, que no quiere tener escozor. Y a la vez también busca el efecto estético. Que se eliminen esas arañitas que se ven feas cuando buscan estás en la el playa. efecto estético, que no tengan arañas, que no tengan las varices que se notan. Y entonces también para el efecto estético existen alternativas terapéuticas importantes. En el caso de las arañas existe la escleroterapia, que es digamos, una solución que se inyecta con una aguja muy delgada en estas venitas, y estas irritan la pared y desaparecen las arañas. Otra forma de desaparecer las arañas es con un equipo de termocoagulación que se llama, que es de radiofrecuencia, que es parecido, digamos, a una especie de equipo de tatuaje que va clavando cada milímetro estas arañas y las va desapareciendo por efecto de calor térmico. ¿Será en sesiones eso? Sí, son en sesiones. Y otra forma de tratar las arañas es con láser. En el caso del láser transcutáneo, es decir, que el equipo de láser emite una onda de láser sobre la piel y quema las arañas, tiene, digamos, la desventaja que deja despigmentada la piel, por lo tanto no es muy adecuado en pacientes que tienen piel trigueña. Se te ve más claro. Claro, le va a quedar como manchas blancas, cosa que no sucede en personas de piel blanca. Pero en el caso de personas de piel blanca que se someten a este tratamiento y es muy extenso, también tienen la desventaja de que cuando se broncean van a aparecer estas manchas despigmentadas. Entonces el láser transcutáneo para las arañas tiene su pro y su contra. Tiene su pro y sus contras. En el caso de las venas que son muy sobresalientes, ya no hablemos de arañas, sino de las reticulares, existe una técnica de microflebectomía, que son mini incisiones de 1 o 2 milímetros, y a través de esas se extirpan las venas sin que queden, digamos, cicatrices notorias, ¿no? Y el tratamiento final, digamos, importante, ya son la causa fundamental que producen las arañas o que producen las venas reticulares, es el tratamiento de los troncos superficiales, que es con el láser o con radiofrecuencia endovascular, y la safenectomía tradicional que normalmente se ha venido haciendo de años por años y que tiene una efectividad de 95%, ¿no? Ok, doctor. Bueno, hemos hecho muchas preguntas, yo creo que han quedado claras muchas, pero hay muchas personas que también tienen ahí consultas personales, ¿no? ¿Qué hacer? ¿A dónde podrían recurrir en este caso? ¿Podríamos darles alguna información del Hospital Sisol? Sí. Mire, el Hospital de Solidaridad Central, que es el que queda en Camaná, en el centro de Lima, tiene su servicio de cirugía cardiovascular en el 6º piso, atiende normalmente todos los días, de preferencia en los turnos de la tarde, y ahí pueden acudir los pacientes a ser atendidos de manera, digamos, adecuada, ¿no? Con sus problemas de varices. Listo, doctor, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Julio, así es, Julio Peralta Rodríguez, cirujano cardiovascular del Hospital Sisol de Camaná, con quien estuvimos hablando de las varices. Y ya saben cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y cómo tenemos que prevenirlas. Damos una pausa y regresamos con más. No se muevas en Café y Noticias.